Más adelante en KTVB en español damos a conocer la historia de un refugiado que enfrenta una orden de deportación, pero su país de origen natal no lo reconoce como ciudadano. ¿A dónde irá? Le tenemos los detalles. Además, le contamos lo que necesita saber sobre las elecciones locales y cómo usted puede prepararse para ejercer su voto. Temperaturas más frescas, fuertes vientos y lluvia y tormentas, todo para el martes. Pero ¿cuánto tiempo continúa ese clima inestable? Les daré esos detalles en camino. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Empezamos con noticias nacionales. Esta semana la Corte Suprema escuchará un caso relacionado con el plan de Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento. La ciudadanía se conoce a las personas nacidas en los Estados Unidos sin importar el estatus migratorio de sus padres. Los jueces decidirán si los tribunales menores pueden bloquear políticas federales. Esto podría impactar el futuro del plan del presidente Trump. La audiencia del jueves será la primera sobre una iniciativa de su segundo mandato. Aquí localmente, un hombre de Twin Falls que llegó a los Estados Unidos como refugiado hace más de 20 años, ahora enfrenta la deportación, pero hay un gran problema. Ningún país lo quiere recibir. Vinod Shah, que ha vivido en Idaho durante décadas, donde creó su familia y empezó un exitoso taller de reparaciones de automóviles. Pero tras una condena penal en el año 2019, perdió su tarjeta de residencia permanente y con la presión de deportaciones bajo la actual administración de Trump, se le ordenó la deportación en marzo de este año. Ha estado detenido durante meses en el centro de detención de ICE en Tacoma, pero Bután, que es su país de nacimiento, no lo reconoce como ciudadano. Esto significa que no tiene a dónde ir. ¿Este antecedente penal influye en su situación actual? Sí, su condena penal es la razón por la que se ordenó su deportación. El estado de Idaho no considera que sea un peligro para la comunidad, por eso lo dejaron libre. Él y su familia están dispuestos a aceptar las consecuencias aquí. El problema es que no sabemos cuáles son esas consecuencias. Su familia expresa que viven en una situación sin rumbo claro, esperando compasión antes de que sea demasiado tarde. Are they preparing for a life without him, or is there still hope? We're really hoping. We're really hoping that there's something that can be done. Though the laws need to be strict, we have to understand the human condition, and we have to have compassion for people. ICE no se ha confirmado cuándo o si Vinod Shah será deportado. En una semana va a ser las elecciones de Idaho. Esta es una elección local sin puestos estatales ni federales. La votación anticipada estará abierta hasta el viernes a las 5 p.m. El plazo para solicitar boletas de ausente ya ha pasado. Las boletas deben entregarse antes de las 8 p.m. el día de las elecciones, que es el martes 20 de mayo. Las urnas estarán abiertas de 8 a.m. a 8 p.m. Aún puedes registrarte para votar el día de las elecciones. En tu lugar de votación local solo lleva una identificación con foto y prueba de dirección. En la boleta están los bonos escolares, puestos de liderazgo e iniciativas de financiamiento para diversos servicios. Si vives en los condados de Blaine, Butte, Clark, Custer, Elmore, Lemhi o Washington, no habrá elecciones este año. Y si quieres saber exactamente qué hay en su boleta, tenemos un guía en español completo en nuestro sitio web ktvb.com/español o mándanos un mensaje de texto al 208-321-5614 y le mandamos el guía a su teléfono. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica.
Bastante viento es lo que hemos experimentado para el martes y es por este sistema bajo que tenemos que nos va a continuar a traer lluvia y es posible que nos traiga hasta nieve en ciertos lugares de altas elevaciones en las montañas. También nos va a traer temperaturas un poquito más frescas de lo que experimentamos la semana pasada, pero eso también va poco a poco a aumentarse ya que lleguemos más cerca al jueves y al fin de semana. Pero aquí estamos viendo este modelo a futuro que nos llega las lluvias a ciertos lugares. Es posible que unos lugares hayan visto o no hayan visto esas lluvias aquí en el Valle de Tesoro y lo mismo para los lugares en el Valle Mágico. Y eso va a continuar en el sentido de las lluvias que vamos a ver para el miércoles. Los vientos también continúan y la posibilidad de tormentas también aumenta ya que lleguemos hacia el miércoles. Pero viendo aquí por la tarde, ciertos lugares como las montañas centrales y el Valle Mágico continúan con esa posibilidad de lluvia. Y ahora el Valle de Tesoro es donde veremos que esas posibilidades se disminuyen poquito. Pero ya al llegar al jueves es cuando veremos un poco más de ese sol. Vamos a disminuir las montañas y vamos a ver que esas nubes que se diga, y también vamos a ver que esas temperaturas poco a poco empiezan a incrementarse llegando al fin de semana. Vamos a ver que esas temperaturas llegan a los medios 60 a 66 grados para el jueves. Vientos empiezan a darse un poco de freno ya llegando para el viernes. Ya de regreso vemos cuando veremos el sábado y el domingo es donde veremos que esas temperaturas empiezan a subir y también veremos la otra oportunidad de lluvia que llega el sábado y el domingo. Gracias, Hector. Y la temporada de verano está a la vuelta de la esquina, lo que significa que también se avecina la temporada de flotación, pero todavía hay algunos riesgos que pueden impedir el inicio de esta temporada, ya que el agua del río de Boise corre rápido y la temperatura continúa estando fría, lo que puede llegar a ser peligroso. El Departamento de Bomberos de Boise continuará observando los niveles de agua en ciertas áreas del río y para obtener más información actualizadas puede visitar floattheboise.org o seguirlos en las redes sociales como Float the Boise. Y este pasado sábado en Meridian falleció un joven de 16 años tras un accidente de carro. Según el Departamento de Policía de Meridian, alrededor de las 2:30 de la madrugada, el carro del joven se desvió de la carretera de Eagle y chocó contra un poste de electricidad. El joven falleció al instante y otros 2 adolescentes fueron trasladados al hospital. Uno de ellos padecía de lesiones graves, pero se encuentra estable. La familia está solicitando ayuda para los gastos del funeral a través de la página GoFundMe. Y si a usted le gustaría donar, lo puede hacer a través de un enlace en nuestra página de ktvb.com/español. En Garden Valley, un incendio cobró la vida de un joven, pero los investigadores aún no saben qué causó este fuego. El joven fue identificado como Tristan Stevens, de 15 años, quien se encontraba dentro de la casa de su abuela en el momento de este incendio. Según el Departamento de Bomberos de Idaho, debido a los daños graves causados por las llamas, solo han podido especular cómo empezó este incendio. Tristan era un estudiante en la preparatoria Grand Valley y muy lamentablemente esta es historia. Y puede visitar nuestro sitio web ktvb.com/español para más información sobre esta historia. Y el Distrito Escolar de Twin Falls eliminará 20 empleos educativos, pero a la vez habrá un aumento en esos salarios de ellos. Esto se debe a una reducción de estudiantes en los últimos 3 años. En una conversación con el director general de Educación de Twin Falls, explicó que los factores que han causado esta decisión. La razón por la cual estamos viendo esta pérdida de matrícula se debe a la reducción de alumnos por clase en kinder. Esto se debe en parte a las opciones adicionales de escuelas charter para los padres y la educación en casa, así como las menores tasas de natalidad que hemos observado a lo largo de los años. Y también dijo que la mayoría de las plazas que se eliminarán es debido a las jubilaciones y cambios de carreras de los empleados y recalcó que estos cambios no afectarán el tamaño de las clases, ya que el distrito ajustará a su personal con el número de estudiantes ya inscritos en la escuela. Además, los maestros de Twin Falls recibirán un aumento de 5% para el próximo año debido a la legislación aprobado por un aumento de sueldo
para los maestros de escuela públicas aquí en Idaho. El equipo de béisbol universitario Northwest Nazarene está en buen momento. Tras ganar su segundo título consecutivo del torneo GNAC el sábado, los Nighthawks consiguieron el primer puesto de la regional oeste del campeonato D2 por primera vez el domingo. Esto significa que NNU se queda en casa para la ronda de apertura cuando comience el torneo nacional este jueves. Los Nighthawks llegan a la postemporada con un récord universitario de 40 victorias. Reciben a Point Loma y a Montana State Billings. Si NNU gana los regionales, serán anfitriones de los super regionales la próxima semana. Ahora el objetivo final sería avanzar a la Serie Mundial Universitario D2 en Carolina del Norte a finales de este mes. Y ahora cambiamos a béisbol de preparatoria. Por primera vez en la historia de los deportes de preparatoria de Idaho, la organización IHSAA está autorizando un campeonato estatal de béisbol. Cambiaron el formato de comparación con otros campeonatos estatales. Este fin de semana vimos un serie regional en todo el estado. Los ganadores de cada una de esas clasificaciones se ganaron un lugar en la serie de campeonato estatal de 4 equipos de cada clasificación. El cuadro 6A presenta a Owyhee y a Middleton, quienes ganaron el cuadro de la serie de regresos oeste. Mountain View también está dentro tras derrotar a Rocky Mountain en la cuadra este. Se enfrentarán a Coeur d'Alene, que ganó el cuadro norte este fin de semana. Todo esto comienza el jueves en el Estadio Memorial de Garden City. Y la serie del campeonato 5A se llevará a cabo en el campo Wolf Field de Caldwell. Skyview clasificó tras una increíble remontada de 7 carreras en la ronda eliminatoria del domingo. Los Hawks compiten contra Bonneville, Valley View y Twin Falls en el torneo de doble eliminación que otra vez comienza este jueves. Y el torneo estatal de softball tendrá el mismo formato este año, pero hay algunos cambios bienvenidos. Todas las clasificaciones se realizarán en centros aquí en el Valle de Tesoro. El grupo de la clase 6A presenta a los Eagle Mustangs, campeonatos y campeones de SIC, así como Owyhee, Timberland, Capitol, Mountain View y Rocky Mountain, que jugarán en Owyhee y la preparatoria de Eagle. La clase 5A está encabezando por el campeonato distrito Bishop Kelly y Middleton y Skyview jugarán en la preparatoria de Skyview. Toda esta acción comienza este jueves para esta semana. Y esto fue su vista de deportes. Brenda continúa con más. Antes de irnos, un recordatorio para ustedes. Ahora puedes visitar la Casa de los Sueños de St. Jude, o en inglés se llama St. Jude Dream Home. Las visitas están abiertas de miércoles a domingo en los horarios que ven en su pantalla ahorita. Las visitas estarán disponibles hasta el 18 de mayo y la dirección de la Casa de los Sueños es 8269 West Show Horse Drive en la ciudad de Star. Mientras estés ahí, regístrese para el premio de una compra de $10,000 en la tienda More Furniture. Y si aún no ha comprado su boleto, aún están disponibles por nomás $100. El ganador de la rifa, junto con los otros premios que hemos mencionado aquí en el noticiero, será anunciado el miércoles, el 11 de junio. Y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Nos vemos el viernes.